Buenos días a todos, muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando martes tras martes a través de nuestras redes sociales, pues en esta sección de nuestra programación online que es Joyas del MSM. Como os decía el otro día, pues bueno, es un orgullo para nosotros ir presentándoos cada martes algunas de nuestras piezas. Al principio os decía las más emblemáticas, las más importantes, pero realmente todas las piezas que tenemos en el museo pues tienen su importancia, ¿no? Porque cuentan una historia y porque nos hablan sobre todo de cosas muy importantes que sucedieron en el pasado, cuando la minería pues era una actividad económica muy importante en nuestra comunidad. Hoy vamos a hablaros de un tema también, bueno, pues muy relevante, ¿no? Sobre todo en las grandes empresas mineras. Formaba parte de lo que es el paternalismo industrial, cómo las empresas mineras proveían a sus trabajadores de diversos servicios que para ellos eran importantes. Hablamos de viviendas, hablamos de escuelas, hablamos de hospitales, hablamos incluso del ocio, cines, y hoy vamos a hablar de economatos mineros. Como os digo, las grandes empresas, fundamentalmente las grandes por su capacidad, pues solían tener un economato, es decir, una tienda en la que suministraban a sus empleados pues todo tipo de materiales, todo tipo de comestibles, incluso de ropa, en fin, eran pequeños almacenes a disposición de los obreros. Al final, el tema de los economatos mineros no dejaba de ser un servicio importante, ya que normalmente las empresas mineras, las minas, estaban en lugares muy aislados, lugares de montaña, lugares periféricos, y era complicado que allí se arraigara una tienda importante. Hablamos también en épocas en las que solía haber bastante escasez de muchos bienes y las empresas, pues bueno, facilitaban a sus trabajadores estos productos. Y también es cierto que normalmente a unos precios bastante razonables, ¿no? En relación a los que podían ser los precios del mercado. Por eso, bueno, pues entre comillas, los que allí trabajaban y vivían pues eran en cierto modo privilegiados, ¿no? Tenían a su disposición productos de buena calidad y a un precio razonable. La contrapartida, pues que este economato era de la empresa, ellos eran trabajadores de la empresa, acababan comprando en estos sitios propiedad de su empleador y parte de su salario, una buena parte, volvía otra vez a la empresa matriz, con lo cual era un círculo que también les tenía un poco atados. Y de economatos mineros, para hablar de economatos mineros, pues nos acompañan dos cosas muy importantes, ¿no? La primera son algunas de las piezas que están en los fondos del museo y que están relacionadas con estos establecimientos, y en segundo lugar, pues nuestro compañero José María, que nos va a hablar también de esos economatos, con alguna experiencia personal y de algunas de las piezas que hemos sacado de nuestro archivo. Así que cuando tú quieras. Bueno, aquí tenemos una pequeña muestra de esos artilugios, de las herramientas que había en los economatos mineros, de aquí de Ulleres de Sabero, a los que yo pues tengo mucho cariño porque me toca desde el punto de vista personal, ya que bueno, mi abuelo fue director de los economatos de Ulleras durante muchos años. Yo no le conocí porque él falleció cuando yo tenía un año, pero bueno, sí que siempre he oído en casa historias del trabajo de mi abuelo en el economato, o contárselas a mi abuela también, cuando tenían que ir a algunos almacenes, a León y demás, para ver ropa o telas que luego traían para tener a la venta en el economato. Y bueno, también a mi padre, que pues cuando era chaval trabajaba los veranos aquí en el economato, que teníamos justo aquí detrás en esta nave de forja y laminación de la ferrería de San Blas. Y nada, contaros un poco la historia de estas piezas que tenemos ahora aquí. Empiezo por estas de aquí, estos botes de medida. Y bueno, estos botes se utilizaban para medir líquidos, vienen en litros. Aquí vemos uno de doble litro, sobre todo pues para medir el aceite, y aquí pues echaban el aceite, uno de 2 litros, de medio litro, y con ello ya lo iban introduciendo en las botellas y así se lo vendían a la gente. También tenemos una bata del economato que llevaban los trabajadores. Y algo muy curioso también de estos economatos de todas las empresas mineras son las cartillas que tenía cada empleado. Aquí tenemos una cartilla donada por Guillerma Balaguer, una vecina de Sailices. Esta de aquí también, que era la de su madre, Olvido Castro. Y bueno, pues en estas cartillas, cuando iban a comprar los trabajadores al economato, pues ya les anotaban lo que iban comprando y se lo iban dejando a
a crédito para después, cuando cobraban la mensualidad, pues ya se lo retenía la propia empresa. Y aquí, bueno, pues aquí tenemos otra cartilla también de otra empresa minera leonesa, en este caso de la Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa. Y a mí cuando vi esta cartilla lo que más me llamó la atención es a quién pertenecía. Pertenecía a un trabajador del grupo de veterinarios. Pues esto ya nos pone de manifiesto el carácter multidisciplinar que tiene el trabajo dentro de la mina. Igual el más conocido, que son pues, los mineros de interior, los picadores, barrenistas y demás, pero bueno, alrededor de ellos pues hay un gran grupo de trabajadores de muchos grupos. Aquí también tenemos una báscula romana muy antigua, que bueno, pues en los economatos en sus orígenes pues también utilizaban para pesar el arroz, harina y demás alimentos básicos. Y aquí también tenemos varias monedas de los economatos, en concreto estas del economato de Olleros. Hay de varios valores, tenemos una de 50 céntimos, de 2 pesetas, y bueno, pues también es muy interesante, eran acuñadas por la propia empresa Hulleras de Sabero. Es muy curioso, ¿no? Los métodos de pago que había en estos establecimientos, pues ya veis, se procuraba, en épocas en las que tampoco había mucho efectivo, se procuraba pues a veces utilizar moneda propia, acuñada por la propia empresa, que se llaman jetones. Son muy comunes en muchos economatos laborales, desde Renfe hasta UNOSA y otros muchos lugares, y luego pues el sistema de la cartilla, ¿no? Fundamentalmente. Alguna cosa más que tenemos aquí, por ejemplo, pues mirad, esto lo hemos rescatado, nos lo ha donado el Ayuntamiento de Sabero, del antiguo economato minero de Olleros de Sabero. Bueno, pues es el logotipo de la empresa minera, Olleras Sabero y Anexas, que estaba en la fachada, y cuando cerró pues lo rescatamos. Casi todos son donaciones, ¿no? Tenemos alguna cartilla más también de Valentina, que nos había donado alguna. Bueno, tenemos una pequeña colección de piezas relacionadas con economatos laborales. Y vamos a ver algunas fotografías. Por ejemplo, mirad esta foto que hay aquí. Bueno, pues os tiene que sonar porque precisamente este es nuestro edificio. El edificio del museo es el lateral de ahí. Pues en este lateral, justo donde estamos, ahí se encontraba el economato, uno de los economatos que tenía Olleras Sabero y Anexas, que era el que estaba en la localidad de Sabero. Pues fijaros, está en la fachada de la antigua ferrería, el actual museo, y ahí se encontraba el economato, con la entrada general y la puerta de la carnicería. Bueno, Chema es bastante joven, no se acuerda mucho. Ponle por favor hacia atrás. Pero yo soy un poco menos joven, y me acuerdo porque justo enfrente de esto estaba el colegio y este era un lugar con muchísimo bullicio. Aquí había decenas y decenas y decenas, fundamentalmente de mujeres de los mineros, que cada mañana acudían a comprar a este economato, madrugaban muchísimo para poner las cartillas en un montoncito para ir ganando el puesto para entrar a la carnicería, y era un economato estupendo. Hay muchas anécdotas. Pues, por ejemplo, siempre se dijo que en las carnicerías de los economatos mineros las terneras no tenían solomillo. Normalmente cuando alguien pedía un solomillo no tenían solomillo ni las piezas más interesantes, ¿no? Porque bueno, realmente estaban destinadas para otros estratos, ¿no? dentro de la empresa. Podemos avanzar si quieres. Y esta foto ya, Chema, pues esto ya es... Sí, esta foto es del interior también del economato de aquí de Sabero. Vemos todavía los arcos de medio punto que hoy en día podemos ver en nuestro museo, bueno, de otra forma. Pero... Y fijaros también, ¿no? Para la época, pues bueno, qué variedad qué surtido, ¿no? Había de productos y de alimentos. Aquí había carnicería, había frutería, también tenía una sección de tejidos, de ropa, y bueno, unas cuantas personas trabajando en el economato. Vemos la caja registradora, y un poquito para acá pues estaría la oficina del abuelo de Chema, de Isidoro, que era el director de los economatos. Pasamos si quieres. Bueno, esta foto es de época, Sí, esta foto la que bueno, yo la tengo mucho cariño, me la dio mi abuela para escanear, que en ella sale mi abuelo Isidoro, y bueno, varios trabajadores más del economato y de la empresa minera, que bueno, aquí se les ve que estaban embotellando vino, como limpian las botellas, y bueno, luego de la pipa con la manguera las iban llenando y las iban también poniendo el corcho. Que bueno, ha cambiado mucho el trabajo y la forma de trabajar.
Ahora prácticamente a los supermercados todo llega ya preparado, pero antes pues se compraban las cosas a granel y en grandes cantidades y había que embotellar, en este caso, el vino o preparar los paquetes de harina, de azúcar y demás, ya para poder sacarlos a la venta. Y claro, hablabas de, de granel, ¿no? De cómo llegaban los productos al economato concretamente de Sabero, pues llegaban, durante muchos años llegaron a través de una locomotora de vapor, cuyas vías iban por la parte de atrás de este edificio, y la locomotora llegaba prácticamente a la puerta del economato, y ahí se descargaban los productos. Entre ellos, por ejemplo, pues yo me acuerdo también de ver torres y torres y torres de sacos de bacalao seco. El bacalao en aquella época, hoy es un pequeño lujo, en aquella época era de lo más barato, y se vendía muchísimo bacalao, se traía por vagones y vagones de bacalao que se apilaba a la puerta del economato hasta que se iba metiendo. Pasamos, si quieres, alguna foto más. Sí, ahora ya vemos otros economatos que tenía la empresa minera. Este es el economato de Cistierna, el interior del economato de Cistierna. Esto también, como decía Roberto, pues se ve la gran cantidad de productos que había de todo tipo. Bueno, pues precisamente al hilo de esta fotografía pues nos llega el recuerdo, ¿no?, de que por ejemplo, este economato de Cistierna pues ya no existe, el edificio está completamente abandonado, lo van a derribar en cualquier momento, y esto nos hace, bueno, recordar que estos servicios que prestaban las empresas mineras, pues cuando las empresas empiezan a desaparecer, cuando el declive llega a la minería, desaparecen las escuelas, desaparecen los cines asociados a ellas, desaparecen, entre otras cosas, los economatos. En el caso concreto de nuestra comarca, pues bueno, fueron vendidos, creo que en aquella ocasión a Peña Grande, que era un grupo de supermercados, luego fue el Árbol, y al final, pues por la propia dinámica, fueron cerrando. ¿Fotografía, verdad, también? Sí, esto es el economato de olleros de Sabero. Y bueno, pues también se ve de botellas de alcohol, de chorizo, un poco la báscula. Incluso, bueno, también, sobre todo en esta foto, pues vemos que también en los economatos, aparte de alimentos, pues también se vendía ropa, toallas, mantas, sábanas, bueno, cualquier... Bueno, los que somos niños mineros, pues tenemos el recuerdo de que íbamos todos un poco uniformados, ¿eh? Porque todos llevábamos el mismo chándal que se compraba en el economato, azul con rayas blancas, todos vestíamos la misma coreana que se compraba en el economato, toda ropa muy buena, pero claro, íbamos todos uniformados, pero no adrede, lógicamente, porque eran los productos que había. Aquí en la zona pues teníamos economatos en Olleros, economatos en Sabero, economatos en Cistierna, llegó a haber un pequeño economato también en Lavadero de Vega Mediana, pero luego hay que decir también que hubo importantes economatos, pues por ejemplo en Favero, en Villablino, en Barruelo, es decir, casi todas las grandes cuencas, en este caso de Castilla y León, donde había empresas también importantes, pues todas tenían su economato. Incluso, por ejemplo, en Palencia, en la zona de Vallejo del Bó, los economatos son antiquísimos. Estamos hablando prácticamente de finales del siglo XIX, principios del XX, donde ya funcionaban los economatos, lógicamente de aquella manera, ¿no? También, como decía Chema, pues con su propio matadero anexo, su propia panadería muchas veces, donde se elaboraba el pan que se vendía, en fin. No sé qué más cosas podemos contar de economatos, de anécdotas. Bueno, los economatos, por ejemplo, dieron algún quebradero de cabeza en alguna familia, porque en alguna ocasión cuando el marido iba a cobrar, pues se encontraba con que no cobraba, porque ya estaba todo gastado en el economato, y eso sí que trajo algún pequeño incidente familiar. Y no sé qué más anécdotas podemos contar de economatos o recuerdos. No, yo sobre todo lo que he oído, pues, lo que he oído en casa, a mi abuela, a mi padre y mis tíos, ¿no? que les he ido a contar, pues, todas estas cosas de las cartillas, de pues, las horas también a veces cuando mi abuelo sonaba el teléfono a las 2 o las 3 de la mañana y mi abuelo se tenía que levantar, venir al economato y coger algún producto, pues también, porque como decía antes Roberto, que los solomillos se quedaban en otros estratos, ¿no? de los trabajadores, pues con eso pasaba lo mismo. Igual mi abuelo tenía que también había algún antojo nocturno que había que... a llevar algún pedido. que había que solucionar. Bueno, las cosas hay que verlas en su contexto, en sus años y en estas comarcas tan peculiares como eran las comarcas mineras. No obstante, nos vamos a ir despidiendo en esta sección poniendo en valor el papel de los economatos mineros, economatos laborales en general, porque como os digo, había otro tipo de empresas, como puede ser la Renfe, y que prestaron sus servicios durante muchísimos años, dieron ese servicio importante a la población de abastecimiento además, bueno, de productos normalmente de buena calidad, y jugaron su papel, como todo en esta vida.
Nosotros tenemos una pequeña representación de cositas interesantes de los economatos. Oye, animamos a todos aquellos que tengan algún objeto que está relacionado con este mundo, del que no tenemos mucho, pues también lógicamente que estamos encantados de recibirlo como donación o como depósito. Y nada, pues hasta aquí los economatos mineros, hasta aquí la edición de hoy de Joyas del MSM. Bueno, si os ha gustado algo, pues nada, nos dais un like en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo martes en una nueva sesión de Joyas del MSM.